Hermanos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Esta es la clase de los Evangelios, clase número 7. Y debido a que estoy de viaje, estoy dejando grabado esta clase. Así que no se preocupen, hay clase todavía y vamos a seguir y vamos a continuar estudiando lo que son los evangelios. En este caso vamos a dar un repaso muy breve de el evangelio de Marcos, que es el más pequeño de todos los evangelios, así que quédense conmigo. Realmente vamos a ver detalles de este evangelio, detalles de este libro que son muy importantes para entender cómo el libro está escrito. ¿Ok? Vamos a ver contextos y todas esas cosas para que entonces podamos tener mayor entendimiento de lo que es este evangelio. Así que vamos a orar. Señor, en tu nombre estamos, Dios, con nuestro corazón, Señor, dispuesto, agradecido por la oportunidad que nos das de estudiar una vez más tu palabra, Señor. Gracias porque tú permites que cada una de estas cosas sean enseñadas, Señor, y que sea recibida por nuestro corazón con fe y con mansedumbre, Señor. Gracias porque tú has escrito, Señor, y has inspirado todo este libro para que nosotros podamos conocerte cada día más, Señor. Bendice, Señor, estas palabras, estos pensamientos, que queden guardados, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos a oír y recibir, Señor, tu palabra para poder producir, Señor, fruto basado, Señor, en lo que hemos recibido. Gracias te damos, Dios, en esta tarde, Dios. En el nombre de Jesús, bendice a todos mis hermanos que están viendo, escuchando y aprendiendo, Señor, junto conmigo, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. El libro de Marcos, el libro de Marcos es el evangelio realmente más pequeño, ¿okay? En cuanto a volumen, a capítulos. Y vamos a ver más que nada quién es Marcos, ¿okay? ¿Quién es el que está escribiendo este evangelio? Y la verdad, este evangelio es el segundo escrito cronológicamente, ¿ok? Hablando cronológicamente, este es el segundo evangelio escrito. El primero es el de Mateo. Y para tener un mayor contexto concerniente a Marcos, realmente hay epístolas de Pablo que fueron escritas antes de que este evangelio de Marcos fuera escrito. En concreto, estas epístolas que Pablo escribió desde la cárcel, la primera encarcelamiento, fueron Gálatas, Colosenses, Efesios y Romanos. ¿Ok? Y la verdad es que tienes que entender esto. En el tiempo en que Jesús fue llevado o ascendió a los cielos, ¿okay? Había muchos testigos oculares de lo que había sido la vida y el ministerio de Jesús hasta ese punto. Entonces, la forma de expresar y manifestar todo lo que Jesús había hecho hasta este punto era de manera oral, ¿okay? La tradición oral era lo que predominaba aún en esa época. Y entonces no era necesario escribir los evangelios contando las historias, contando los milagros, contando las cosas que hizo Jesús, porque la mayoría de esa generación tenía muy en claro, ¿ok? Muy en claro quién era Jesús y todo lo que había pasado. Alrededor del año 45 se escribe el Evangelio de Mateo, ¿ok? Y aproximadamente 5 años después, en el año 50, es escrito este Evangelio de Marcos. ¿Ok? Ahora, Pablo
muere aproximadamente en el año 60. ¿Ok? Y vamos a ver eso también luego. Ahora, Juan, que escribe el Evangelio de Juan y que luego escribe también Primera de Juan, Segunda, Tercera de Juan y Apocalipsis, Juan escribe su Evangelio alrededor del año 90. Obviamente todo esto después de Cristo. ¿Y por qué escribió tan lejano el Evangelio Juan? Fue porque él no murió martirizado como los otros apóstoles realmente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de lo que fue la encarnación de Jesús, para esa generación que estuvo con Jesús, que estuvo con los discípulos, que estuvo con los testigos oculares, no fue realmente un tema o un dilema la encarnación de Jesús, porque todo fue visto de primera mano, básicamente. Entonces, por eso es que los evangelios se van o se escriben en un momento crítico cuando ya los apóstoles, los discípulos, estaban muriendo y entonces comienza la recopilación de información para que la siguiente generación conozca y sepa quién es ese Jesús del cual se está predicando en todo el mundo. ¿Ok? Y si meditamos también un poco en cuanto al hecho de cuál evangelio es el más leído y cuál es el menos leído, o cuál es el orden básicamente de leídos. Primero está Juan, luego Mateo, luego Lucas y luego Marcos. Puede ser porque tenga menos capítulos, ¿ok? Pero usualmente Marcos, eso tenemos que tener claro, Marcos fue escrito realmente para los gentiles en Roma. ¿Ok? Entonces todos sus escritos están basados en la audiencia que es romana o que tiene el pensamiento romano de la época. Ahora, Marcos habla más de eventos que de diálogos que tiene Jesús. Si comparamos Marcos con Juan, por ejemplo, o con Mateo y con Lucas, si comparamos Mateo, Lucas y Marcos, vemos que en Mateo hay más discursos y más diálogos de Jesús que están escritos en ellos. En cambio, Marcos escribe eventos. Ahora, Juan escribe mucho acerca de la teología y los discursos de Jesús. Ahí se menciona muchas de las cosas que Jesús dijo. Y la teología en cuanto, como vimos la semana pasada, deidad de quién es Jesús. Marcos, por lo tanto, fue escrito para que la gente de Roma, o los gentiles romanos, o la gente que estuviera en Roma, leyera esta carta, o que sea leída esta carta en la iglesia para los romanos. Ahora, los romanos no todos eran gente estudiada y letrada. Por eso Marcos escribe este evangelio como queriendo enfatizar toda la acción de manera muy rápida y muy concisa. ¿Ok? Y aquí vamos también a otro punto realmente. ¿Cómo está dividido Marcos? ¿Cuáles son los puntos clave del evangelio de Marcos? Y en el capítulo 1, ¿okay? En Marcos capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo, ¿okay? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, Marco empieza diciendo, ok, este es el principio de Jesús, o básicamente del ministerio o del evangelio de Jesús. Recuerda que esto está siendo escrito para romanos. ¿Ok? Ahora, si tú te das cuenta, ¿ok? Si tú te das cuenta, en esta primera en este primer capítulo y en esta primera impresión de lo que es el libro de Marcos,
no vemos genealogías. ¿Por qué no vemos genealogías como si lo hace, por ejemplo, Mateo y Lucas? Porque para los romanos realmente no es de suma importancia como con los judíos y como con los griegos el hecho de saber quién es tu ascendencia. ¿Ok? Para los romanos esto les da igual. Por eso no vemos una genealogía aquí. Pero entonces empieza diciendo simplemente el principio del Evangelio de Jesús. Y uno de los puntos claves también del Evangelio de Marcos está en el capítulo 8, en el versículo 29, que básicamente relata cómo Pedro puede identificar quién es Jesús. Si leemos, dice entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Entonces, el Hijo de Dios, número uno, este es el principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Marcos 8:29, Pedro reconoce que este es el Hijo de Dios y termina el Evangelio hablando acerca de la crucifixión, donde Jesús muestra que es el Hijo de Dios. Y en el capítulo 16, en el capítulo 16, básicamente el Evangelio termina de la siguiente manera. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Ok? Así termina Marcos. Ese es el último versículo que escribe Marcos, realmente, hasta el versículo 8. No están en los manuscritos más antiguos, ni tampoco en el Sinaítico y en el Vaticano, sino que estos versículos realmente fueron añadidos, ¿ok?, para que el libro no terminara de una forma abrupta, ¿ok? Entonces lo que se menciona ahí es también lo que está citado en otros evangelios, como por ejemplo la Gran Comisión 16:15 al 18, también está en Lucas 24, en Mateo 28, en Juan 17 y en Hechos 1:8. ¿Okay? Entonces están tratando de conectar junto con lo que ya se ha dicho, con lo que en los otros evangelios también mencionan. ¿Okay? Para que pueda terminar de una forma similar. Pero Marcos escribe solamente hasta el versículo 8. ¿Ok? Ahora, una vez más, teniendo en cuenta acerca de Marcos. ¿Quién fue Marcos? Marcos, no es como muchos piensan, discípulo de Jesús. ¿Ok? Marcos no es discípulo de Jesús. Marco aparece por primera vez, realmente, en Hechos capítulo 12. Es esa la primera vez donde se menciona a Marco. Y ahora, tenemos que entender algo. Vamos a compartir pantalla para que se vea un poco. ¿Ok? Tenemos que entender lo siguiente. Si tú lees Mateo capítulo 28, del versículo del 18 al 20, y luego lees Hechos capítulo 1, del 1 al 8, todo esto viene a ser una sola cosa, ¿ok? Básicamente esto es una sola comisión. Jesús está ascendiendo y cuando Jesús asciende, Jesús en Mateo 28 habla de la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y Hechos 1:8 añade y dice, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok?
Estas dos cosas son la misma, la gran comisión. ¿Ok? Están unidas. ¿Ok? Son una misma cosa. Entonces, tomando esto como punto de partida, Jerusalén, Judea, Samaria, Hechos 1, 8, podemos encontrar de una forma así, a grandes rasgos, el libro de los Hechos, cómo está dividido. ¿Ok? Si podemos dividir por lo que dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, ¿ok? Hechos capítulo 1 al capítulo 12 equivale a lo que Jesús dice, Jerusalén, Judea, Samaria, ¿ok? ¿Y quién es el principal en todo esto? ¿Quién es el como que, vamos a decirlo así, el predicador principal? Es Pedro, ¿ok? Pedro es el encargado, el principal, desde Hechos 1 hasta Hechos 12, cuando se relata acerca de Jerusalén, Judea y Samaria. A partir del capítulo 13 en adelante, ¿ok? De capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 28, vemos que habla de hasta lo último de la tierra. ¿Y quién es el autor principal o el pastor o el predicador principal en este caso? En este caso, el principal es Pablo. Entonces, si tenemos que nosotros tratar de dividir el libro de los Hechos, podemos pensar en eso. ¿Ok? Hechos 1:8, y me serán testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria. Y esos tres lugares están, ¿cómo lo diría? Están siendo predicados o están siendo mostrados si uno lee Hechos del capítulo 1 al capítulo 12. Todo del capítulo 1 al capítulo 12 está resumida toda la misión, está mejor dicho, toda la misión de Jerusalén, Judea y Samaria están resumidas en Hechos capítulo 1 al 12, y el predicador principal es Pedro, a quien le fue dada la comisión de ir a los judíos. A partir del capítulo 13 hasta el final del libro, del capítulo 28, se relata la misión de hasta lo último de la tierra, y el principal es Pablo, a quien fue dada la comisión de enviar el evangelio a los gentiles. ¿Okay? Esto como simplemente un pequeño review, ¿okay? Un pequeño repaso del libro de los Hechos. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ir viendo poco a poco aquí en Hechos algo acerca de Marcos. Y vamos a ver cosas interesantes. Dijimos que la primera mención de Marcos está en Hechos capítulo 12. ¿Okay? En Hechos capítulo 12. En el versículo 12 vemos que Pedro ha estado arrestado y Pedro sale de la cárcel a través del ángel que envía el Señor. Y entonces, ¿a dónde va Pedro? Hechos capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y entonces vemos que Pedro llega a la casa de María, ¿ok? Quien es la madre de Juan, que también es llamado Marcos. Ahora, este Juan, vamos a ponerlo acá, Juan, Marcos, Juan
es el nombre judío y Marcos es el nombre gentil. ¿Ok? Juan, por sobrenombre Marcos o Juan Marcos, Juan de nombre judío, Marcos de nombre gentil, es hijo de María. Y ahora, tantas Marías han habido en la Biblia y en ese tiempo que era un nombre tan famoso o común, que usualmente la forma de distinguir a todas las Marías era mediante los familiares que tenían. Y vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, en el versículo 12, María, la madre de Juan. Y así se relacionaban y así podías diferenciar en qué María estabas hablando. Por ejemplo, María, la esposa de Nicodemos, por un ejemplo, ¿okay? No está en la Biblia, pero es un ejemplo. María, la que su hijo era Simón, ¿okay? María, la hermana de Pepito, ¿okay? Así era como se trataba de diferenciar a las Marías. Entonces Marcos es hijo de María y es interesante porque esta casa a la que va Pedro después de salir de la cárcel es la casa de María, donde luego dice, versículo 2 al final, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces era una iglesia que había en esa casa, en la casa de María, a donde Pedro usualmente iba a predicar. Y entonces después de ser libertado de la cárcel, es el primer lugar a donde va Pedro. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahí hacía los cultos Pedro. Si vamos al versículo 25, encontramos también a Marcos, y decía, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, ¿ok? Cumplido el tiempo, o básicamente lo que estaban haciendo ellos en la casa de María, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que vendría a ser el hijo de María, la dueña de la casa donde había la iglesia. ¿Okay? Esta es la aparición de Juan Marcos por primera vez. El mismo Marcos que escribió el Evangelio de Marcos es el mismo Marcos que está siendo nombrado aquí, cuyo nombre es Juan y su sobrenombre es Marcos. ¿Ok? Pero mira, primera de Pedro 5, primera de Pedro 5, en el versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. ¿Fue realmente Marcos hijo de Pedro? De sangre no, pero espiritualmente sí lo fue. ¿Ok? Pedro básicamente es quien llevó a la familia de Marcos a conocer al Señor, o básicamente les predicó el Evangelio y fue Pedro quien llevó a la familia a la salvación de Marcos. ¿Ok? Ahora, Antioquía. Es interesante que entendamos esto de Antioquía. Capítulo 13 empieza diciendo, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, o básicamente muchos pastores, ¿ok? En Antioquía. Y ahora, esta iglesia de Antioquía es como la iglesia madre, ¿ok? Era la iglesia madre de ese tiempo, ¿ok? Es la iglesia mayor donde salían todas las misiones a cabo, ¿ok? De ahí salían y de ahí eran enviados muchos de los misioneros a todas las partes del mundo. Y entonces había muchos pastores y muchos líderes. Y aquí, por ejemplo, menciona a Bernabé,
Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra del Señor. Pero mira lo que dice versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Quién es este Juan? El Juan cuyo sobrenombre era Marcos, el hijo de María. ¿Ok? Básicamente Marcos es el ayudante. Y entonces Marcos vemos que es alguien que estaba en servicio o de ayudante de los apóstoles en la iglesia de Antioquía, y con el que también salían a hacer viajes misioneros, y él era el ayudante y el asistente de ellos. Versículo 13. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, o Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Ok? Básicamente, Marcos se separa de Bernabé y de Pablo. ¿Cuál es la razón por la cual él se separa? Vamos a verlo ahora en el capítulo 15. ¿Ok? Hechos, capítulo 15, versículo 36. ¿Ok? 15, 36. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces, ¿te das cuenta? Realmente Marcos se fue y los dejó a ellos, que fue lo que leímos en Hechos capítulo 13, y ahora en Hechos capítulo 15, después de que regresan de su primer viaje misionero y están en Antioquía, empiezan su segundo viaje misionero, que es el deseo de Pablo, y Bernabé quiere llevar a Marcos, pero a Pablo no le parece buena idea llevar a Marcos. ¿Y por qué no quiere llevarlo? Porque dice que se apartó y los dejó a ellos. Ahora, ¿a dónde fue Marcos según Hechos capítulo 13? Fue a Jerusalén. Pero ¿por qué fue a Jerusalén si Marcos realmente estaba ayudando y estaba sirviendo en Antioquía? Y esa es una muy buena pregunta, y posiblemente se cree que fue por el hecho de que realmente, al ser Marcos de Jerusalén y fue enviado desde Jerusalén a Antioquía, le tuvo pena de regresar a Antioquía cuando él quería regresar a Jerusalén, de donde él había sido enviado primeramente. ¿Ok? Tenía pena de no regresar al pueblo y a la ciudad y a la iglesia a la cual ellos lo habían enviado con Pablo a Antioquía. ¿Se entiende? Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó, y esta es la separación, Bernabé, tomando a Marcos, se fue a Chipre. ¿Ok? Tenemos a Bernabé y Marcos que se fueron a Chipre. Y luego tenemos a Pablo y Silas que se fueron a Siria. ¿Ok? Se fueron a Siria. No se anota bien. ¿Ok? Se fueron a Siria.
Y entonces vemos ahí que hay realmente ah, una división. ¿Ok? ¿Y por qué hay esta división? Pablo entendió que Juan Marcos era básicamente, de una u otra forma, por decirlo así, un desertor, porque dejó la obra y se fue a su casa. ¿Ok? Los dejó a ellos solos, o básicamente sin ninguna razón se fue, y por eso Pablo no quería realmente que Marcos o Juan Marcos vaya consigo en el segundo viaje. Ok, a partir de este punto vamos a contar 10 años, ok, desde que se separa Bernabé con Marcos y Pablo con Silas, vamos a contar 10 años. Y vamos a encontrar luego Colosenses. Ok, vamos a encontrar Colosenses. Vámonos a Colosenses capítulo 4, versículo 10. Ok. Recuerden, los libros que escribió Pablo mientras estaba en Roma fueron Colosenses, Efesios, Filemón y Romanos. ¿Ok? Esto fue en el primer encarcelamiento de Pablo. Él escribe estos libros y entonces Pablo, después de 10 años, menciona nuevamente a Marcos, aquí en Colosenses 4, versículo 10. ¿Y qué dice? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Entonces, ahora, 10 años después, vemos a Marcos que está junto con Pablo en Roma. ¿Ok? Junto con Pablo en Roma. Ahora, en Filemón, que también es una de las cartas que fueron escritas en la prisión, en el primer encarcelamiento de Pablo, en Filemón también Pablo menciona a Marcos, versículo 24 de Filemón. ¿Okay? Filemón tiene solamente un capítulo, así que en el versículo 24 menciona y dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahora, en el segundo encarcelamiento de Pablo, ¿ok? En el segundo encarcelamiento de Pablo, Pablo ya sabe que está cerca su partida, sabe que está cerca su muerte, y en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, también menciona a Marcos. Segunda de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y mira, es interesante, piensa en esto. Marcos llega a tener cierto, o Pablo mejor dicho, llega a tener cierto desacuerdo con Bernabé a causa de Marcos. Y se separan y cada uno va por un lado, ¿ok? Pablo con Silas y luego Bernabé con Marcos. Pero mira cómo 10 años después, Pablo realmente está trabajando y quiere que también Marcos esté con él, porque es útil, dice, para el ministerio.
Entonces, puedes imaginar que tal vez Dios estuvo obrando en la vida de Pablo para que ciertas diferencias puedan llegar a ser resueltas y ahora los dos puedan trabajar juntos de la mano y puedan ser útiles los dos para poder llevar mucho más el Evangelio ahora a otros. Entonces, ahora es también en una parte útil para Pablo, Marcos, que antes había causado cierta división. Ahora, en esos 10 años que dijimos, cuando hubo la separación entre Pablo y Bernabé, Marcos dejó de estar con Pablo, pero estuvo también con Pedro. ¿Ok? Pedro. Y mira lo que dice, que ya lo leímos también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, vimos que mencionaba y decía, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Y mira, es interesante porque Pedro, está escribiendo aquí a, a los romanos y a causa de la persecución que hay, Pedro utiliza ciertas palabras, códigos, ¿ok? Para mencionar dónde está y quién está mandando saludos. En el manuscrito original no se lee la iglesia que está en Babilonia, sino lo que se lee es la que está en Babilonia, ¿ok? Y esa Babilonia significa Roma, ¿ok? La que está es la iglesia y Babilonia significa Roma. A causa de la persecución, él utiliza palabras claves para que los creyentes que van a escuchar esto, que son de Roma, entonces puedan saber de qué está hablando. Y luego dice, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Como dijimos, Marcos no fue realmente hijo de sangre de Pedro, pero sí fue un hijo espiritual. Y entonces Marcos tuvo realmente una relación muy, pero muy fuerte con Pablo, pero también mucho más cercana con Pedro. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Ahora, Pedro muere aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Y entonces a causa de que Marcos esté con Pedro, Marcos comienza a recopilar mucha información acerca de el discipulado que tuvo Pedro bajo la autoridad de Jesús. Y es ahí donde entonces comienza realmente a recapturar todas las historias de la misma boca de Pedro y entonces comienza a escribir el Evangelio de Marcos. ¿Ok? Y entonces es por eso que Marcos escribe este evangelio para los romanos. Y cuando tú ves que hay una audiencia en un sentido específica, tienes que entender que todo lo que se diga en ese libro o en esa carta va a ser realmente escrito para el pensamiento de esa audiencia, ¿ok? Que tiene un pensamiento distinto a los demás. Los romanos no pensaban igual que los judíos, ni los judíos igual que los griegos. Tal vez había similitudes, pero habían también muchas diferencias en cuanto al modo de pensar. Y entonces Marcos escribe esto a los romanos, y como dije al principio, es esta la razón por la cual en Marcos no encontramos genealogías, porque a los romanos no les interesa la genealogía. ¿Okay? Los romanos no tienen un libro donde buscan la genealogía para intentar encontrar quién es el antecesor y si hay alguna muestra, algo antes que le permita o le prohíba ejercer ciertas cosas. Ahora, Marcos también explica en su evangelio muchas palabras arameas y costumbres judíos
con lo que los romanos no estaban realmente asociados o relacionados o familiarizados a estas costumbres. Por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 7. ¿Okay? Marcos capítulo 7. Y vamos a ver unas cuantas, pero van a ser realmente interesantes pensar en esto. Marcos capítulo 7, versículo 2, dice lo siguiente: los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ahora, si esto fuera escrito por Mateo, como está escrito también en Mateo capítulo 15, en Mateo solamente dice, hey, y tenían manos inmundas o manos contaminadas, pero no explicaban la razón de por qué decían que estaban inmundas o contaminadas, porque la mentalidad judía y el pueblo judía sabía a qué se refería cuando se decía inmunda o contaminada. En cambio, los romanos no sabían, no entendían por qué. Es por eso que Marcos comienza a explicar ciertas cosas que necesitan saber los romanos para entender el contexto mucho mejor de lo que está pasando. Y entonces Marcos escribe, con manos inmundas, esto es, haciendo la explicación, manos no lavadas. Versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, y esta es la explicación, aferrándose a la tradición de los ancianos, para que entiendan los romanos de dónde viene esta norma o dónde viene esta tradición, de el tener manos inmundas para condenar, es porque ellos se aferraban. Y a causa de que se aferraban a esta tradición, al ver a los discípulos comer con manos inmundas o contaminadas, entonces los condenaban. ¿Ok? Esa es una forma de explicar cosas que realmente Mateo no explica porque está escrito para los judíos y los judíos saben y entienden todo lo que se está hablando aquí. Otro ejemplo, Marcos capítulo 12. Okay, Marcos capítulo 12, versículo 42. ¿Qué está diciendo ahora aquí Marcos? Y dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y entonces, Marcos está usando aquí para explicar, y dice, 2 blancas, ¿ok? Que estas blancas es una moneda judía, y explica y dice, esto es, o sea, un cuadrante. ¿Y cuál es este cuadrante? Es una moneda romana. Entonces, Marcos está explicando, ¿ok? Marcos está explicando muchas cosas, como dije, que los romanos no entienden y necesitan el contexto para entender mucho mejor. Marcos capítulo 15. Versículo 42. Marcos 15, versículo 42. Y dice, y cuando fue la tarde, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, está dando una vez más la explicación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Okay? La preparación, para el pueblo judío sabía qué significaba la preparación. Es comenzar a arreglar o dejar todo listo para el sábado, pero cosa que para los romanos, como no entendían lo que significaba el sábado, necesitaba ser explicado. Ahora, si vamos unos versículos antes, en el versículo 34,
en la crucifixión de Jesús, dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es. Ok, vamos a ponerlo acá. Ok, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras en arameo, en otros evangelios, como por ejemplo Mateo 27, Lucas 23, Juan 19, no necesitaban ser traducidas porque se sabía qué significaba. Pero para los romanos, que no entendían arameo y que no sabían nada de arameo, era necesario, ¿okay? Era muy necesario que se sepa. Ahora, Marcos tampoco utiliza tantas locaciones como sí lo hace Mateo o como sí lo hace Juan, como vimos la semana pasada, ¿ok? Sino que realmente no da muchos detalles de los lugares donde estuvo Jesús, porque una vez más, los romanos no entendían ni querían saber exactamente dónde pasaron las cosas. Pero mira, vamos a ver algo ahora que vas a entender al final y que va a ser interesantísimo. Si vamos a Lucas capítulo 23, okay, Lucas capítulo 23, versículo 26. Lucas 23, 26 dice lo siguiente. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿Ok? Tras Jesús. Ahora, este Simón que viene de Cirene, que ahora, en este tiempo, viene a ser la región de Libia, ¿ok? Y esto es África. ¿Ok? Es África. Y ahora, ponte a pensar, ¿qué está sucediendo en esta semana cuando Jesús es crucificado? ¿Qué están celebrando los judíos? Por el cual están viniendo de todos los lugares a celebrar en Jerusalén. Lo que están celebrando es la Pascua. ¿Ok? Ellos están celebrando la Pascua. Y entonces, si vemos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, vemos cómo cuando eran fiestas venían de todos los lugares donde los judíos vivían para celebrar la Pascua. Y ahora, este Simón de Cirene viene para la Pascua y en el momento en que viene para la Pascua, lo agarran para llevar la cruz de Jesús. Pero mira, Lucas solamente dice a cierto Simón de Cirene, punto. Le pusieron la cruz y tenía que llevarla. Pero mira lo que añade Marcos en su evangelio. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 en el versículo 21. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Mira cómo Marcos, además de decir que era Simón de Cirene, añade que tiene dos hijos, Alejandro y Rufo. ¿Ok? Vamos hasta ahí. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué Marcos escribe y da este detalle en su evangelio? Algo que no menciona Lucas. ¿Ok? Si tú te das cuenta, como leímos en Hechos, capítulo 11, o vamos a leer Hechos, capítulo 11, mira lo que se menciona. ¿Ok? Y
Te va a parecer increíble esto. Hechos capítulo 11, versículo 20. ¿Ok? 20. Mira lo que dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Hey, un hombre que venía a la Pascua, que fue tomado y puesto en el lugar para que Jesús para que cargue la cruz de Jesús, perdón, ve la crucifixión y como testigo ocular, cuando va a su ciudad natal, ¿qué es lo que hace? Comparte lo que ha visto. Y no solamente eso, sino que ahora gente, Hechos capítulo 11, de la región de este Simón, dice que va a Antioquía a predicar el evangelio. ¿Ok? Y ahora, esa iglesia de Antioquía, ¿qué fue lo que dije hace rato? Que es la iglesia mayor, básicamente, que hay en la región. Y esa iglesia es la que envía misioneros. Entonces, mira cómo Dios obra muchas veces. Una salvación realmente de un hombre, Simón de Cirene, que es elegido para llevar la cruz, obligado, presencia todo el acto de la crucifixión cuando él iba a ir solamente por la Pascua, mira, observa, regresa a su ciudad, cuenta lo que ha visto, habla del Evangelio y de repente muchos años después, hombres de esa región de Cirene salen para predicar el Evangelio en Antioquía, donde al final esa iglesia plantada en Antioquía sería la mayor iglesia de la región y de la cual todos y muchos de los misioneros salen y son enviados a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. De esa región. ¿Ok? De esa región. Sí, más o menos entiendes a qué voy, a qué quiero llegar con todo esto. Quisiera que me entienda realmente a qué quiero llegar con todo esto. Porque mira, Hechos capítulo 3 se menciona, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esto ya es después de que los de Cirene y de Chipre hayan predicado el evangelio en Antioquía, ahora hay pastores, que lo dijimos hace un momento. Y entre uno de ellos está Lucio de Cirene. Uno de los pastores de la iglesia de Antioquía es de la misma región del cual un hombre que fue obligado a llevar la cruz de Jesús, Simón. Y ahora Marcos, una vez más, habla acerca de que tiene dos hijos, Alejandro y Rufo. Pero mira, vamos a ver qué dice Pablo en Romanos capítulo 16, para que entiendas mucho mejor. Romanos capítulo 16, versículo 3, Pablo comienza a saludar a muchas de las personas que él quiere realmente y que han estado con él en algún momento. Versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí. Vamos a ponerlo acá para que vean. ¿Ok? Que pusieron sus vidas por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Este libro fue escrito antes de que Marcos escribiera el Evangelio. Y Pablo
habla de Rufo y recuerda que esto está enviado a la iglesia que está en Roma. Entonces, ¿quién está en Roma? Rufo. Y Pablo dice, saludad a Rufo. Y entonces, este mismo Rufo es el hijo de Simón de Cirene, el que fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Y entonces, Marcos, sabiendo que Rufo está en Roma, él escribe y menciona en su evangelio que su papá, Simón de Cirene, cargó la cruz de Jesús y escribió y dijo, el que es padre de Alejandro y de Rufo, para decir, hey, si ustedes no me creen a mí, pues pregúntenle al hijo de Simón que cargó la cruz si no es verdad todo lo que estoy diciendo. Rufo está sentado con ustedes, es de la misma iglesia, así que pregúntenle a él para que ustedes sepan que realmente todo lo que estoy diciendo yo es verdad. Entonces, ahora entiendes un poco más por qué Marcos escribió eso tan puntualmente en su evangelio acerca de Rufo, para que la gente pueda ver, para que la gente pueda ver. Y mira, y Pablo aquí, Romanos 13, dice, saludos a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y a la mía. Básicamente la esposa de Simón, quien llevó la cruz de Jesús, ¿okay? La esposa de Simón, que es la madre de Rufo, dice Pablo, es también como una mamá para mí. Entonces vemos que había cierta conexión entre ellos. Aquí ya no se menciona a Simón, tal vez ya partió. Tampoco se menciona a Alejandro, no sabemos, pero menciona a Rufo y menciona a su mamá, que vendría a ser también en un sentido como una madre para Pablo. Y entonces Marcos escribe de Simón realmente y de Rufo, porque ¿qué es lo que quiere Marcos hacer con su libro, con su evangelio? Que la gente pueda validar mediante testigos oculares que lo que está escrito ahí es verdad. ¿Y cómo pueden saber los romanos que realmente Simón cargó la cruz? Porque su hijo está en medio de ellos y lo puede corroborar. Wow, wow, increíble, increíble. Y mira, para terminar, vamos a esta clase, no va a durar mucho. Y para terminar, Jesús estuvo 3 años y medio en un ministerio enseñando, predicando, haciendo milagros, sanando, pero en la crucifixión hay 3 personas salvas. ¿Ok? 3 personas salvas durante la crucifixión. ¿Okay? La primera es el ladrón, ¿okay? En la cruz. Número 2, el soldado del centurión. Y número 3, Simón de Cirene. ¿Te das cuenta cómo escaló todo esto acerca de su vida? Simón, que cargó la cruz de Jesús, que fue testigo de su muerte, llevó el evangelio a su pueblo natal, en Cirene, y desde Cirene fueron y llevaron el evangelio a Antioquía, y desde Antioquía, donde plantaron la iglesia, fue quien envió misioneros a todas las demás partes del mundo. ¡Wow! Creo que ni en la mejor historia, ni en la mejor imaginación de alguien pudo
orquestar tan gran plan? ¿Y quién pudo hacerlo? ¿Quién estuvo detrás de todo esto? Fue Dios. Dios estuvo a cargo de todo esto, estuvo a cargo de todos los detalles, incluso en la crucifixión, incluso en la parte más débil y vulnerable de Jesús, Él estuvo a cargo de todos los detalles para llevar a cabo su plan y para que sea revelado el poder que tiene Jesús en el futuro en la iglesia. Dios puede orquestar todas las cosas para que su plan y su propósito sean realmente cumplidos 100%. ¿Quién diría que un hombre que pasaba por ahí, que fue a la fiesta, obligado a llevar la cruz de Cristo, pudiera luego a través de su vida y de la forma en cómo él expandió el evangelio, pudiera salir y plantarse una iglesia en Antioquía mediante hombres de aquella región de Cirene? Wow. Wow. Increíble. Solo Dios puede hacer esto realmente. No hay otra forma, solamente Dios puede hacerlo. No tengo otras palabras para decirlo, solo Dios puede hacerlo. Y mira, esto sí ya es lo último que vamos a decir. Marcos escribe esto a los romanos, como ya dijimos al principio. Y todo lo que escribe Marcos en este evangelio acerca de Jesús es de primera mano de lo que escucha de Pedro, quien fue discípulo de Jesús. Ahora, ponte a pensar un poco. Marcos fue un desertor porque abandonó a Pablo y Bernabé, lo que ocasionó luego en una separación. Marcos estuvo bajo la autoridad de Pedro, quien en un sentido también fue un desertor. ¿Cómo? Negando a Jesús. Y ahora, dos desertores fueron utilizados por Dios para poder escribir y relatar la vida de Jesús y relatar cosas acerca de Jesús. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, lo hace por su gracia. Y mira, y esas historias que Marcos escuchó de Pedro, fueron historias tal vez que no son tan agradables en un sentido. A veces cuando necesitamos contar algo, contamos lo mejor, contamos lo más lindo. Pero Marcos escuchó de la propia boca de Pedro la forma en cómo él negó al Señor. Y mira, vamos a terminar con esto. Marcos capítulo 14, versículo 66. Marcos está relatando la historia de cómo Pedro negó al Señor. Marcos capítulo 14, versículo 66. Dice lo siguiente. Voy a tratar de ir junto con esto para que puedan leer también. Esta versión que tengo acá es la Reina Valera antigua, y es por eso que muchas veces vas a encontrar que no es exactamente igual a la versión que estoy leyendo, porque esta es la versión, la que estoy leyendo en mi Biblia es la versión del 60, Reina Valera igual, pero del 60, y en cambio esa es Reina Valera antigua, ¿ok? Pero es exactamente lo mismo, así que no te preocupes si alguna palabra cambia o no. Versículo 66, Marcos 14, 66. Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó,
Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Una de las formas como reconocieron a Pedro fue por la manera de hablar de Pedro. Era una manera muy peculiar, una manera muy distinta, ¿ok? La forma de hablar, su acento, al parecer, de los galileos. Y entonces, es como que, hey, es como que en un contexto nacional, hablando de Ecuador, podemos decir, hey, este es de Cuenca, este es de Manabí, porque habla como los manabitas, o como los manabas, ¿no? O habla como los cuencanos. Hey, tú eras uno de ellos porque hablas como los cuencanos. ¿Y qué hace Pedro? Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Mira, Pedro, para intentar negar el hecho de que conocía al Señor, dice que comienza incluso a maldecir y a decir malas palabras. ¿Ok? Básicamente comienza a insultar y maldecir a Jesús. En otras palabras, podríamos decir que Pedro dijo, no conozco a tal y tal y tal y tal. Estaba maldiciendo para intentar desviar, ¿ok?, la atención de ellos y que ellos no se dieran cuenta de que realmente él andaba con Jesús. Y ahora, ¿te imaginas escuchar esta historia de la negación de Pedro de la misma boca de Pedro? ¡Wow! Qué increíble tuvo que haber sido que Pedro mismo cuente con lujo de detalles todo lo que sucedió, y eso es lo que está escribiendo Marcos acá. Y claro, como dije hace rato, Pedro pudo haber dicho, bueno, te cuento la parte bonita, pero no te cuento la parte fea. No, y mira, Pedro es sincero, es transparente, realmente es abierto. Y dice, sí, yo negué al Señor e incluso insulté a Jesús para intentar negar. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Wow. Entonces, mira, para hacer un resumen, Marcos, ya vimos quién es Marcos. Ya vimos cuál es la audiencia de Marcos. Y ya vemos cómo Marcos recapitula y retiene todas las historias, o la mayoría de historias, de primera mano por un discípulo de Jesús, quien es Pedro. Y todo lo que escribe Marcos es lo que él ha escuchado de Pedro. Y entonces lo hace y lo escribe con una intención de que los romanos o la iglesia de Roma pueda leer esto y pueda llamar la atención para mostrar en sí quién es Jesús. Y como dijimos al principio, el Hijo de Dios. ¿Ok? Marcos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Y como el siervo del Señor. Entonces, este es el repaso o el resumen que vamos a ver el día de hoy del libro de Marcos. Esta semana no hay tarea, no te preocupes, no hay tarea. Pero sí
te sugiero, o en un sentido, hey, puedes leer. La tarea va a ser leer el libro de Marcos. ¿Ok? Lee el libro de Marcos y trata de repente, repito, no es tarea, pero te sugiero que si quieres estudiar un poco más, puedas leer Marcos y puedas sacar cosas claves que tú encuentras distintas a los demás evangelios. ¿Ok? Eso es como para tu estudio personal, no es realmente una tarea. Entonces, hey, Marcos. Ya sabemos quién es Marcos, ya sabemos a quién le escribió Marcos, ya sabemos en qué sentido escribió Marcos y ya sabemos de quién recibió toda esa información para escribir este evangelio. Okay, recordemos, Marcos no fue discípulo de Jesús, pero estuvo con Pedro, que sí fue discípulo, y por eso él escribe este evangelio y lo envía a la iglesia de los romanos. ¿Ok? Entonces, eso es todo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por aprender, por ser fiel. Eso es lo que más realmente admiro de ustedes. Hey, sean fieles. Sigan siendo fieles. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Pero no pienses en lo mucho, sino simplemente piensa en ser fiel. No importa si es poco, si es mucho, si es casi nada. Hey, sé fiel. Sé fiel. Y así como empezaste este curso, te animo a que lo termines. Seas fiel y termines. Ok, estamos básicamente a mitad o un poco más de la mitad de este curso, así que hey, vamos a seguir estudiando este libro. Ok, vamos a seguir mirando los evangelios y vamos a seguir aprendiendo mucho más del Señor. La siguiente semana también vamos a tener nuestra clase en línea, o sea, en video como esta. Y vamos a tratar de hacer algo con diferentes pastores. Vamos a ver si se puede. Así que estén todos atentos, estén todos realmente conectados para poder escuchar lo que sigue en la clase de los evangelios. Señor, gracias por este tiempo. Bendice y guarda estas palabras en nuestro corazón. Te agradecemos el hecho, Señor, de que tú hayas muerto por nosotros, pero que sobre todas las cosas, Señor, hayas resucitado, Señor, para mostrarnos tu poder y para mostrarnos tu verdadero dominio, Señor, y triunfo sobre la muerte, sobre Satanás, sobre mi carne y sobre el mundo, Señor. Gracias te damos, Dios, guarda estas palabras en nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a ser ejemplos y a ser testigos, Señor, así como Simón de Cirene, y llevar ese evangelio y ese mensaje que nos has dado, Señor, a todos los lugares a donde vayamos, Señor. Gracias te damos, Dios. En tu nombre, Señor Jesús, bendice y guarda estas palabras en nuestro corazón. Te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, hasta luego. Bendiciones. Nos vemos la semana que viene.